Bueno, volviendo a capacitor, entonces en el 1, ¿cómo calculo la diferencia de potencial entre placas? ¿Qué puedo hacer para saber esa diferencia de potencial? Pero en base a los datos que tengo, coincido, B sub A menos B sub B, el campo por la distancia que los separa. E por D. ¿Dónde sacaste ese E por D? A ver, Q sobre... Ahora me gusta más Tiziano. Vamos a ver entonces, a ver, B. O sea que B es igual a Q sobre C. Bueno, a ver, este potencial entonces, si yo tengo que poner Q, recuerden ustedes usarlas en unidades básicas, es decir, yo voy a tener que transformar esto, por ejemplo, 346 por 10 a la menos 6 a la menos 9 Coulomb sobre la capacidad que es 500 por 10 a la menos 12 Faraday. ¿Y esto en qué me daría como unidad? En volt. En volt, perfecto. Bueno, de hecho dice 692 volt. Bueno, a ver, el punto B, Perdón, profe. sí, Es 346, no perdón, 364. bien, 4, 6. Bien, el punto D me dice el área en cada placa. ¿Y cómo hago a sacar el área en cada placa? También son formulitas de manual, digamos, ¿no? Por decirlo. Acá, con esta capacitancia es igual a epsilon sub 0 por Ajá, A sobre la distancia. bueno, a ver, perfecto. Veamos algo. Capacitancia es área sobre la distancia. Ahora, yo tengo dos placas. Acá dice de un área. No, no dice el área, ¿no? No, porque la vamos a sacar. Bueno, suponiendo que sacamos esta por esta fórmula, el área me da, según los datos, 0,0256 metros cuadrados. ¿Sí? Esto en decímetros, centímetros, son 56 centímetros cuadrados, es decir, 7 por 7, 8 por 8, por ahí. Eh, la pregunta que yo hago es, yo tengo estas dos placas a una distancia de igual a 0,453 milímetros. Ahí dijimos se comporta como un capacitor, ¿no es cierto? Bueno, son placas de más o menos 5 por 5, 25. Así que podría ser de 5, espera, decímetro, metros. No, tengo que ser 50. Así que dije 6 por 6, 7, 8 por 8, por ahí, 7 centímetros y medio. ¿Estamos bien? ¿De lado? ¿Coinciden conmigo? Sí, con la capacitancia de las placas paralelas. Bien. A ver, pero tenemos, o sea, tenemos dos placas cuadradas de 7,5, separadas medio milímetro, o sea, están muy juntas. Si esas placas yo las separo 2 centímetros, ¿sigue siendo válida la fórmula esta capacidad igual a epsilon 0 A sobre D?
No, porque ya vamos a tener otra diferencia potencial. Bueno, pero ahí no estamos hablando de diferencia potencial. Acá estamos viendo que yo calculo una capacidad en base a un área y una distancia. Yo no te digo que pueda variar la capacidad. Coincido, la capacidad varía porque varía la distancia. Mi pregunta es, si yo varío D, va a variar la capacitancia, ¿sí? Ahora, ¿es válido calcularlo así, A sobre D? Porque yo entonces digo, bueno, ahora D vale 7,5 centímetros. O sea, lo separo, ¿sí? La misma cantidad de, si esta es mi placa, más o menos por ahí, yo voy a tener dos placas, ¿sí? Separadas, casi la misma distancia del tamaño de placa. Es más, es capacitor y si lo separo 2 metros, tengo un capacitor, o si lo separo 5 metros o 10 kilómetros. Tengo dos placas de 7,5 centímetros separadas 2 kilómetros una de otras. Tengo un capacitor ahí porque tengo un epsilon cero, tengo las áreas y tengo D. ¿Qué opinan? ¿Qué tengo que tener para tener un capacitor? La primera fórmula me lo dice acá. Carga y diferencia de potencial. Sí es un capacitor porque yo voy a tener carga, la carga no se me modificó, y voy a tener una diferencia de potencial. Voy a tener un capacitor. Ahora, una cosa es tener un capacitor porque tengo una diferencia de potencial entre ambas placas. Sí, entre ambas placas, y entonces tengo una carga en cada placa y tengo una diferencia de potencial, por lo tanto va a haber una capacitancia. El otro tema es que esa capacitancia yo la puedo calcular de esta manera. ¿Por qué? Porque esta capacitancia habla cuando tengo dos placas paralelas próximas entre sí. Y si yo distancio dos placas de 7,5 centímetros, 2 kilómetros, prácticamente cómo va a ser vista esta placa con respecto a la otra placa, físicamente hablando. Exacto, cargas puntuales. Entonces, si yo tengo cargas puntuales, ya la distribución de cálculo no es que no pueda calcular su capacitancia, pero no va a ser de acuerdo a la fórmula esta, área sobre distancia. Ya no me va a dar esto y ya va a dar otra. ¿Por qué razones? Bueno, por muchas. Entre ellas, recuerden ustedes que yo, si tengo placas paralelas cercas, ¿sí? Y estas placas son infinitamente grandes, ¿cómo se comporta el campo eléctrico entre las placas positiva y negativa? Claro, yo tengo estas dos placas que vemos acá. Una placa, otra placa separada a la distancia de la placa de la izquierda cargada positiva, la placa de la derecha cargada negativa. El campo eléctrico, porque obviamente si tengo cargas positivas a la izquierda y cargas negativas a la derecha, se va a generar un campo eléctrico entre ambas placas. ¿Cómo va a ser ese campo eléctrico entre ambas placas? Vamos a tener un campo uniforme. Exacto. O sea, va a ser uniforme porque para la distancia de medio milímetro, dos placas de 7,5 centímetros, sacando los bordes, en general, van a ser placas prácticamente infinitas. Es decir, yo las puedo considerar como placas en donde su campo eléctrico va a ser uniforme.
Y ahí reside muchos de los cálculos en que yo puedo ir haciendo cuando tengo placas paralelas. ¿Por qué? Porque el campo eléctrico de dos cargas puntuales sabemos que no es uniforme. Me quedó medio, no invoqué una curva. ¿Sí? Sabemos que se van dando líneas que uno podría definir y que evidentemente en cualquier parte no va a ser uniforme el campo eléctrico cuando yo lo mida. Bueno, en este caso sí, entonces eso nos va a permitir hacer muchos cálculos. Pero recuerden, no significa que no haya capacitancia en este caso, como estamos viendo acá, ¿sí? O como podría haber un montón de casos donde mientras yo tenga dos conductores, ¿sí? Y una diferencia de potencial, voy a tener una capacitancia, ¿sí? Una esfera dentro de otra, por ejemplo. Podría serlo. Resulta sumamente fácil calcular la capacitancia cuando son, ahí me salió mal la detección, bueno, sumamente fácil calcular capacitancia cuando son placas paralelas. No hay forma que me lo separe, che. Bueno, a ver si puedo hacer así. Ahora sí. Bueno, seguimos. Entonces, importante considerar que cuando yo calcule capacitancia a través del área, tenga en cuenta de qué tipo de capacitor estoy hablando, que en este caso son de placas paralelas, que en su gran mayoría suelen ser de eso. El punto C pide la magnitud del campo eléctrico. Entonces ahora con lo que vimos, evidentemente E sí lo puedo calcular como también hay fórmulas que me lo definen. ¿Y cómo puedo calcular E? Em, Carga sobre epsilon y qué más. Y área. Si yo lo calculo así, claro, la otra podría ser calcular B sobre D. Obviamente voy a estar calculando los valores de los módulos, ¿sí? Porque ya sé gráficamente cómo van a estar. En este caso, B sobre D me va a estar dando en volt por metro y en este caso me va a estar dando en newton coulomb. Lo que es claro es que newton coulomb es igual a volt por metro, ¿no es cierto? Bueno, perdón, esta era la C. Ahora la densidad de carga superficial de cada placa. Ahí, ¿cómo vemos el cálculo? Como en todo, tenemos hasta varias formas de hacerlo, pero densidad de cargas, carga sobre área, sigma. Yo tengo anotada acá una A fórmula, ver, profe, ¿cuál tenés? que la densidad de energía de un campo en el vacío. ¿Qué No sé fórmula? dónde A la ver ve. cómo dice.
Es un medio por epsilon cero por el Sí, campo al cuadrado. un medio. Para la densidad de carga, Sí, es igual a un medio sí, por epsilon cero sí, por E al cuadrado, por campo al cuadrado. por campo al cuadrado. Em, sí, te podría dar por ahí también, porque vos reemplazás, esto lo podés reemplazar, por ejemplo. A ver, U puede ser un medio de Q por B. Si yo y obviamente U, o sea, la densidad es igual a U sobre un volumen. Entonces, si hacemos un medio de Q por B sobre A por D, y podemos hacer, espera que me falta campo eléctrico acá, podemos hacer Q sobre A igual a campo eléctrico, un medio de por epsilon cero, y B sobre D también es campo eléctrico, o sea, esto es E por epsilon cero es esto, y esto es, y esto es E, entonces acá ponemos por E, te queda lo que vos decís, un medio de E cuadrado por epsilon cero. Y ahí te da la densidad energética también. Sí, es una fórmula que desarrolló Joaquino en uno Ah, de los bien. videos. En realidad por eso te digo, tenés muchas, tenés otra que también la da el libro, que habla de directamente que el campo eléctrico es sigma sobre epsilon cero, donde obviamente sigma es la densidad, entonces E por E0 te da este valor. Son distintas formas de hecho, por eso te digo, hay muchas, depende de donde vos quieras sacarlo. ¿Podría explicar cómo cancelan las unidades en el B? En el B, acá. Bien. Espera que te abro, que nunca me acuerdo todas las unidades del... Bueno, ¿hasta ahí va este tema? ¿Se entendió? Bueno, cualquiera de las formas de estas nos va a terminar dando la densidad, ¿sí? Que es este el valor que necesitamos sacar, ¿sí? Esto es la densidad energética y nos va a terminar dando, nosotros necesitamos la densidad de carga, que en realidad es sigma, ¿no? Ojo. Pero a través de acá podríamos llegar a sacar densidad de carga, a través de esta fórmula. Bueno, el punto de cómo simplifico, vos fíjate que epsilon cero es igual a Coulomb cuadrado Newton sobre metro cuadrado. O sea, Coulomb cuadrado Newton metro cuadrado. Área la tenés en metro cuadrado y esta la tenés en metro. Por consiguiente, tenés metro con metro, tenés, ¿estoy bien? Área de, tenemos Coulomb cuadrado sobre Newton metro. Sí, pero despejar el área. Em, vos querés que yo te explique por qué área. Bueno, lo vamos a hacer al revés. Entonces, espera, vamos acá. Área es igual a C por D sobre epsilon cero. El área es igual. Coulomb por metro sobre Coulomb
cuadrado, newton metro cuadrado. Coulomb cuadrado sobre newton metro cuadrado. Esto es igual a Coulomb metro, Coulomb cuadrado, newton. Estoy bien, ¿no? A ver. Sí, este pasa allá. Lo tenemos a Nicasio ahí, que cualquier cosa me corregís, Nicasio. Newton metros cuadrados. Porque el álgebra, si soy malo en física, imagínense en álgebra. Bueno, entonces acá. De ahí estaba el error. Sí, 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 sí. Bien, bien. Ya me mareé. Es que esto del silencio que me están haciendo hoy parece bullying. Capacitancia en Faradio. Perdón, profe, era yo la que preguntaba. Te escribía porque con el auricular este que tengo no me anda el micrófono. Pero sí, no sé cómo cancelar, no sé, sería bien a qué es igual el Eh, lo, Faradio. lo que pasa que el Faradio habría, buscarlo en el sistema interno. Wikipedia te da las equivalencias bien claro, porque acá se te complica. Te queda Coulomb cuadrado, Faradio metro cúbico, Newton, eh, y se te va a complicar, habría que entrar ahí. Yo normalmente uso para eso, Wikipedia lo tiene, pero lo vamos a buscar fácil. Porque sistema, nunca aconsejo Wikipedia en ingeniería, pero como esta la doy en una materia que ve en el secundario, está bastante simple para ellos ahí la equivalencia. El Faradio, ahí lo encontramos, acá está capacitancia, te lo comparto. Bueno, fíjate que la capacitancia acá es Coulomb por vol y acá tenemos todo, pero vamos a probar a ver si en Coulomb por vol nos da. Entonces, el Faradio es Coulomb sobre volt, metro cúbico, newton. Y después tenemos volt sobre un metro. Acá vamos a dejarlo los metros separados. Es un ejercicio de un buen rato, ¿no? Metro y metro cuadrado y newton. Acá un volt sobre metro podría ser un newton sobre Coulomb. Entonces podemos poner Coulomb. Este lo reemplazamos a volt sobre metro, a newton Coulomb. Tengo Coulomb cuadrado acá, tengo metro cuadrado y tengo newton. Entonces tengo, ahora ya me quedó, Coulomb cuadrado, newton con newton y me queda el metro cuadrado. Adrián, no estabas compartiendo la pizarra. Siempre pasa alguna, ¿viste? Estaba con el otro. Vamos de nuevo. Suele pasar. Sí, sí, sí. Vamos de nuevo. Lo hago esperen, va muy para atrás. Total, ya me quedó grabado, ahora ahí me avivé. Bueno, yo reemplazo metro cúbico, lo voy a poner como estaba. Metro cuadrado, newton. ¿Hasta ahí me siguen? Es decir, lo que hice fue al Faradio reemplazarlo por, como vimos recién, era Faradio, esperen que ya lo perdí, capacitancia. Coulomb sobre volt. Volvemos acá. Coulomb sobre volt, entonces le meto el Coulomb acá y el volt ahí. Y ahora, cuando yo tengo esto, entonces ahí ya me queda directo para trabajarlo, porque yo ya tengo este metro sobre volt que veo acá, es igual al Newton Coulomb. Entonces yo agarro y hago Coulomb, abajo Coulomb cuadrado, ¿no es cierto? Metro sobre volt, me fijo en esta equivalencia,
tengo que volt sobre metro es Newton Coulomb, o sea que acá hago lo mismo, pongo Newton y pongo Coulomb. Tenía el metro cuadrado de antes y tenía el Newton de antes. Bueno, y fíjense que ahí ya me queda Coulomb y Newton y me queda el área en metros cuadrados. ¿Está? Bueno, la idea de este ejercicio 1 que no representa mayor dificultad era entonces que tengamos como concepto es que la fórmula para calcular capacitancia que vale para todo es C igual a Q sobre B. Siempre que tengo una carga y tengo una diferencia potencial voy a tener una carga, una capacitancia. Esa vale para todo, tenga la forma que sea, sean dos cargas puntuales lejanas 1000 kilómetros. Obviamente el potencial va a ser totalmente, digamos, eh, grande como para que la capacitancia me dé totalmente chiquita, o sea que no va a tener sentido, pero igual podría considerar que tengo una capacitancia. Cuando yo voy a empezar a trabajar con cuestiones geométricas, cuando yo meto área o meto distancias o meta perímetros, lo que sea, va a depender exclusivamente de la fórmula. Esta característica de cálculo de epsilon 0 por A sobre área sobre D es exclusivo cuando yo tengo dos placas paralelas a una distancia muy pequeña. ¿Por qué? Porque me permite interpretar que las dos placas fuesen infinitamente grandes con respecto a la distancia que yo tengo. Y a partir de ahí, el resto no representa mayores inconvenientes. Les propongo que intenten calcular el ejercicio 6 de la misma manera. Los datos que piden son los mismos, o sea, el mismo tipo de datos. Lo que es interesante es ver qué sucede cuando yo hago, cuando duplico esta cantidad cuando duplico la distancia que tengo acá. ¿Y qué tiene de interesante? Bueno, en realidad si ustedes lo analizan como trabajo, cuando es positivo o negativo, yo tengo una carga positiva y una carga negativa, ambas que van a estar sucediendo entre ellas, si no las restrinjo en sus movimientos. Una placa positiva y una negativa. Exacto, se atraen. Es decir, que la tendencia va a ser que ambas placas, ¿sí?, queden pegadas. Si yo esas placas las voy a alejar, lo que voy a tener que hacer es aplicarle un trabajo para poder alejar esas placas de la condición inicial que yo tenía. Entonces ahí va a implicar el concepto de cuánto trabajo voy a realizar y obviamente el cálculo es muy simple porque evidentemente lo estoy moviendo en la trayectoria que me da el coseno igual a 1. Entonces simplemente hago la fuerza por la distancia que yo traslado esta carga. Y no quiero detenerme tanto en este aspecto. Prefiero ir y después cuando lo revisen para la clase que viene lo buscamos un poquito más a este ejercicio, perdón. No, ahora quiero ir a al 3. Me fui de tema, ahí está. Vamos a mover todo esto primero. Bueno, vamos a ver un concepto que aquellos que son técnicos ya lo tienen bastante bien manejado. Los que no lo van a tener que ir
desarrollando y aprendiendo, que es el concepto de serie paralelo, un concepto que después nos va a servir para la unidad que sigue, y de hecho les va a servir bastante, porque casi es una, es una herramienta del trabajo de electricidad muy elemental que se utiliza en muchas aplicaciones. Esperen que está pensando ahora el Microsoft Whiteboard, y como moví mucho le va a demorar un poco. Actualicé el whiteboard, anduvo bien un día y ya se me frenó de nuevo. Bueno, a ver, como para no ir perdiendo el concepto. Si ustedes se fijan, acá hay un circuito, van a ver el 3 es del estilo, donde hay conectados varios capacitores. Todos tienen el mismo valor de capacitancia, 2 microfaradio, y hay una diferencia potencial de 40.4 entre A y B. Entonces me va a pedir que yo calcule la carga del capacitor, y acá aparece nuestro primer concepto teórico. Bueno, disculpen que lo cerré porque me puso nervioso que demore tanto. Ay, me sonó. Vamos a hacer una cosa. Bueno, vamos así. Tenemos dos conceptos con el tema de carga de un capacitor. A ver si podemos ponernos de acuerdo en el tema. Si yo tengo de este lado del capacitor 1, lo vamos a agrandar un poco, y esperen que abro el chat de ustedes. Yo tengo este circuito y vamos a suponer, tengo acá, obviamente tengo una fuente positiva ahí, es decir que si yo tengo que marcar sobre esta placa, ¿cómo marcaría carga? ¿Qué carga le podría poner a esa placa yo? Positiva, exacto, porque tenemos positivo acá. Esto es, todo esto es un conductor, ¿sí? Yo voy a poner cargas positivas acá, le vamos a poner 2 para hacer gráfico de cada lado, o sea, 4, como si fuese 4 carguitas para dar proporción. Según lo que vimos, si yo tengo 4 cargas positivas acá, ¿qué es lo que tendría de este lado? ¿Y cuántas tendría? ¿La misma cantidad que acá? ¿La misma cantidad del lado izquierdo que el del derecho? Perdón, profe, Sí, porque justo se me cortó.
estamos hablando de las cargas del lado izquierdo y del lado derecho del capacitor 1, ¿no? Exactamente, yo hablo del capacitor 1. Tengo, del lado Sí, sí, va a izquierdo haber le las dibujé mismas 4. O sea, del lado este yo podría poner 4 para mantener Claro. el equilibrio de cargas, digamos, la neutralidad, ¿no es cierto? Bueno, yo ahí tengo 4 de este lado, por decir un número de cargas, tengo 4 de este lado. ¿Qué tendría en el capacitor 2? Del lado izquierdo de las placas, o sea, de este lado. También voy a tener 4 cargas, pero positivas, ¿Por qué positivas? porque van a ser las que atrae las negativas del capacitor 1, vendría a ser, A ver, por el porque esto, conductor. claro, esto es un conductor. Como tal, por condiciones neutros, salvo que yo le haya puesto alguna condición especial. Entonces, si yo distribuyo cargas negativas hacia la izquierda, como la cantidad de carga tiene conductores neutros, yo voy a tener que tener la misma cantidad de cargas positivas del otro lado. Y bueno, y ahora viene la pregunta, ¿y del otro lado del capacitor 2 qué tengo? Cargas Las negativas, cargas. exactamente, obviamente la misma cantidad. Bueno, es decir que si yo tengo capacitores en donde voy uniendo dos placas a través de conductores, voy a tener siempre las mismas cargas. Ya les vamos a poner un nombre. Y de este lado, en el C3, ¿puedo definir cuántas cargas tengo? Si mal no recuerdo, tenía el doble. Es ¿Por decir, que qué? tendría 8 positivas y 8 negativas, ¿Por pero qué no me acuerdo razón? por qué. ¿O por qué no Eso no me iguales? acuerdo. O sea, yo puedo, digamos, a ver, vos ya me estás diciendo que es distinto, ¿sí? ¿Alguien opina alguna otra cosa? Vamos a poner 6 porque no me entran más. Perdón, ¿no? Sí, ¿Tenía algo que ver con que se dividía el potencial? exactamente, tiene algo por ahí. Tiene algo por ahí. A ver, de hecho, vos tenés una fórmula para calcular potencial, que la estuvimos viendo recién. Sí, ¿Cómo es el potencial? era la carga, claro, la carga dividido la capacitancia. Exactamente. Entonces, si vos tenés, vamos a poner así, ¿cuánta carga tengo? Bueno, ¿cuánta carga tengo? Es igual a B por C. O sea, que si vos querés saber cuánta carga tenés, vas a necesitar saber a qué potencial está sometido ese capacitor de determinado valor de capacitancia. ¿Estamos? Entonces, para yo saber la cantidad de carga que tiene C3, necesito saber a qué potencial está sometido C3. De la misma manera, para yo saber la carga que va a tener C2, necesito saber, o C1, a qué potencial va a estar sometido C1, que va a estar sometido a un potencial B1. Ahora, lo que sí sé, no sé qué opinan ustedes, ya hemos visto potencial, B2 es otro potencial, y el potencial de B3, ¿cuánto es? ¿Es igual al de B1? ¿B3 es igual a B1? No, va a ser igual a B1 más B2. Más B1 más B2. Entonces, evidentemente, la cantidad de cargas en 3 va a ser diferente a la cantidad de cargas en 1. Sin duda, porque están sometidos a diferente potencial. Entonces, yo tengo que identificar dos cuestiones en el análisis de circuitos. Un circuito o capacitores conectados en serie y capacitores conectados en paralelo.
¿Y qué es esto de serie paralelo? Bueno, serie en capacitores, ¿sí? Podemos llamar cuando sus cargas son iguales, es decir, Q1 igual a Q2, ¿sí? Ambos capacitores están en serie porque sus cargas son iguales. Y en paralelo podemos decir cuando sus potenciales son iguales. En este caso, B3 igual a B1 más B2. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que si yo consiguiese un capacitor que reemplace a C1 y C2, un solo capacitor, ese podría tener el mismo valor de potencial que V3. Mientras tanto, no. Entonces, estas son las características. Ahora, vamos a ir desarrollando un poquito entonces serie paralelo como para poder calcular. Lo primero que nos dice la teoría es, cuando yo tengo capacitores en serie, ¿cómo lo calculo? Por Por ejemplo, la formulita. claro, C12, que dijimos que están en serie y ya lo vamos a tratar de verificar. ¿Cómo calculo este capacitor en serie de 1 y 2? La fórmula, ¿cómo es? Es 1 arriba Sobre, sí. sobre 1 sobre la capacitancia 1 más Eso. 1 sobre la capacitancia 2 y así, Y bueno, si seguimos. hubiese más capacitores en serie, es decir, que todos comparten la misma carga, sigo haciendo más 1 sobre C3, más 1 sobre C4 y así. Bueno, de esa forma, ¿qué es lo que logro? Lo que yo voy a lograr acá, haciendo el paralelo de esas dos, es tener un circuito donde pueda tener, o sea, estos dos están en serie porque comparten la misma carga, pero no tienen el mismo potencial. Yo no sé si B1 y B2 son iguales, ¿sí? De hecho, lo van a hacer porque son capacitores iguales, pero sí sé que la carga, por estar ambas placas conectadas como yo la estoy viendo, es decir, a través de un conductor directo que no va a otro lado, entonces sí o sí voy a tener cargas iguales tanto a la izquierda como a la derecha, y obviamente voy a tener cargas iguales de estos lados. Entonces, estos capacitores están en serie. ¿Qué voy a tratar de hacer? Yo necesito lograr encontrar un solo capacitor. ¿Para qué? Para que esa diferencia de potencial de 4,4 multiplicado por un solo capacitor, que es lo que estoy viendo acá, me dé la cantidad de carga total que habría en todo el sistema. Bueno, a ver, ¿qué es lo que hago? Reemplazar este circuito ahora entonces por un circuito donde arriba tenga un solo capacitor A y B. Esto es C3, acá está C4, perdón. C4. Y este capacitor va a ser C1, 2. Es decir, es el capacitor equivalente entre 1 y 2. ¿Y cómo lo resuelvo? Como están en serie, lo resuelvo con la fórmula que vimos acá abajo. ¿Y por qué están en serie? Porque sus cargas son todas iguales. Todos los capacitores van a tener la misma cantidad de carga. O sea, Q1 es igual a Q2. Ya una vez que tengo el circuito que dibujé en azul, lo que tengo que hacer ahora es ver cuánta carga tiene C12 y cuánta carga tiene C3. ¿Y cómo lo puedo saber eso? Volvemos a la típica fórmula que tenemos acá. ¿Qué tienen en común C12 con C3? ¿La cantidad de carga? No lo sé,
Porque ya vimos acá, no sabemos cuánto se distribuye de un lado y el otro. Puse 4, puse 6, podría haber puesto 8, 10, 20, no sabemos. ¿Van a tener el mismo potencial? Ahora sí tenemos el mismo potencial. ¿Y cómo me doy cuenta? Bueno, es muy simple. Lo hemos visto cuando vimos conductores, potencial. Si esto es todo un conductor, ¿qué decía cuando vimos en la unidad anterior qué va a suceder con un conductor, ¿sí? En toda su superficie, digamos, o todo el conductor, ¿cómo va a estar? Todo al mismo potencial. Y de este lado tengo exactamente lo mismo, es decir, esta placa con esta placa y todo esto están todo al mismo potencial. Entonces, lo que tienen en común cuando están en paralelo es que de ambos lados, porque si no, no sería el mismo potencial, es decir, si del lado amarillo estuviesen conectados de otra manera, por ejemplo, este viniese acá, yo ya no tengo el mismo potencial. ¿Por qué? Porque no tengo seguridad de que este conductor tenga el mismo valor que este conductor. No hay una unión real. Pero como está conformado el circuito, sí estoy seguro que es todo el mismo conductor y los conductores tienen un mismo potencial. Entonces, yo ya sé en mi fórmula que tenemos acá arriba, el potencial es el mismo, la capacidad la puedo saber y puedo calcular la carga de cada uno. La capacitancia de 1, 2 y de 3. Exactamente, es así, es así. Entonces, yo podría saber la carga del de arriba, haciendo que, bueno, evidentemente, yo tengo, tendría que saber el potencial 3, que es igual al B12, ¿sí? Entonces, potencial S, B3 por C3 me daría la carga en 3. Y B3 o B12, que es lo mismo, por C12 me daría la carga en 1,2. Como verán, no son iguales las cargas porque tanto C3 como C12 no son iguales. C12 les va a dar, si mal no le erro, 1 micro, porque siempre si tengo 2 me da la mitad, y C3 vale 2 micro. Pero sí podría saber las cargas que van a tener cada uno. El tema es que si yo quiero saber cuánto equivale esto, porque a qué tengo que llegar. Yo tengo que llegar a tener un solo capacitor para a partir de ahí está. Entonces, cuando yo tengo capacitores en paralelo, en teoría vimos que los capacitores en paralelo, esto es un cálculo serie, para dejarlo claro. ¿Cómo se calculan los capacitores en paralelo? En este caso, el C1, 2, 3. El paralelo se suman las Exacto. O capacitantes. sea, en paralelo va a ser C1, 2 más C3. Y ahí voy a tener una capacitancia total. ¿Y eso qué significa? Bueno, significa que yo ahora voy a tener mi circuito a un solo capacitor acá, que se llama C1, 2, 3, que ya lo calculé, y va a ir a otro capacitor acá abajo, C4, y de ahí va a B sub AB. Esto es B y esto es A. Y lo que yo debería hacer ahora es obtener un solo capacitor, al que llamaría capacitor total, o equivalente, o C1, 2, 3, 4 también podría ser. Que a ver,
¿Cómo calcularía el capacitor C1, 2, 3, 4? Este capacitor total en base a lo que me queda del circuito. Veamos acá. ¿Cómo están el C1, 2, 3 con el C4? Ese está en series de Serie. ahora. Bien, perfecto. Claro. ¿Por qué está en serie? Porque si yo me fijo, esta placa está conectada a través de este conductor, ¿sí? Una con otra. Entonces, evidentemente, las cargas que hay en un lado van a tener que ser las cargas de otro. Es decir, que si acá tengo cargas positivas, acá tengo que tener negativas. La misma cantidad debería tener que tener de este lado y la misma cantidad de este lado. O sea, tengo serie. Y un cálculo de un capacitor en serie, entonces acá tengo una serie, C1, 2, 3, 4 es igual a la inversa de 1 sobre C1, 2, 3, que ya tendría el valor, más 1 sobre C1, 2, 4. Bueno, a partir de que yo logro este valor, entonces yo ahora puedo obtener el valor, la cantidad de carga que tengo acá. También te podrías dar cuenta viendo los bornes que no sobran. Sí, sí, evidentemente. Es decir, en este caso yo sé que no es paralelo porque evidentemente del lado izquierdo no hay un conductor que los una a ambos. Entonces, no están en paralelos. Pero ojo, que se me puede engañar por ahí, porque ya vamos a ver en el próximo ejercicio que si a mí me dibujan esto sin ninguna fuente, yo no sabría si están en serie o en paralelo. Y tengo que analizar el concepto de si hay cargas compartidas o no. Como yo ya tengo un capacitor equivalente, que de hecho creo que da... ¿Cuánto da este C total? C1 equivalente da 1,2 micro. 1,2 microfaradio. O sea que este C1, 2, 3, 4 es 1,2 microfaradio. Yo ya podría saber la carga que voy a tener en ese capacitor. Ya se las mostré arriba. B por C. Entonces, tengo mi voltaje, que son los 40,4 volt, multiplicado por los 1,2 microfaradios, me va a dar la cantidad de carga que va a tener este capacitor. Vamos a poner ahí y vamos a poner acá. Bien, si yo ahora tengo la cantidad de carga esta, hago el proceso inverso. Yo ya sé cuánta carga tengo en este capacitor. Esta carga, ¿cómo se distribuye en este circuito ahora? Vamos a suponer la carga me dio Q total o Q1, 2, 3, 4 es igual a 4,85 por 10 a la menos 5 coulomb. O sea que esta es la cantidad que yo estoy viendo acá. Bueno, esa cantidad de carga en el circuito de arriba, en ese que acabo de borrar, en este, ¿cómo se va a distribuir? ¿Cuánta carga tengo acá?
ahí en la línea amarilla que yo hice, de este lado. Veamos, si yo acá saqué que hay 4,85, ¿qué diferencia hay entre este capacitor y poner dos capacitores? Bueno, uno a continuación de otro. Si este es 4,85, ¿cuánto va a ser la carga del de abajo? De este. ¿Qué les parece? ¿Cuántos vieron el video hoy de Joaquín? ¿Varios? Sí, Cristian. Coincidimos en que, espera que borro. En este capacitor, que es el capacitor resultante que salió de ir sumando serie paralelo, como yo hago el potencial AB, que es de 40,4, lo multiplico por el capacitor C1, 2, 3, 4, este que tiene un valor de 1,2 micro, a mí me da una carga total sobre este capacitor, de 4,85 coulomb, que es lo que yo escribí acá. Entonces mi pregunta es, porque el ejercicio me pide que yo calcule las cargas en todos lados. Si este capacitor C1, 2, 3, 4 tiene 4,85 por 10 a la menos 5 microcoulomb, ¿cuánto va a tener el capacitor C1, 2, 3 del circuito este? Y te hago el ejemplo, o sea, si C1, 2, 3, 4 tenía esa carga, vamos a ponerle 4 carguitas de este lado, ¿sí? Tranquilamente, si yo agrego acá a C14, vamos a suponer que C14 es este, el de acá arriba, C1, 1, 2, 3, 4, y tenía estas cargas, hice de más, y tenía estas cargas, estábamos así. ¿Qué pasa si yo, independientemente, este C1, 2, 3, 4, lo reemplazo por
su equivalente, que era esta, es decir que esa cantidad de cargas, yo lo que hago es simplemente reemplazar este C124 por el de arriba, o sea, no por este solo, sino por dos capacitores que entre los dos equivalen al C124. O sea, ahora C124 es todo esto, que es lo que vimos acá arriba. Y si yo dije que C124 tiene esta cantidad de carga, ¿cuánta carga deberían tener el C123 y el C4? Estando en serie. Claro, a ver, tengo la misma carga puesta, y lo voy a borrar acá. Tengo la misma carga porque yo sé que en un circuito serie las cargas que están de un lado de la fuente van a estar del otro lado, o sea, acá voy a tener negativa y acá voy a tener positiva. Entonces, la cantidad de carga que yo tenga va a ser la misma cantidad de carga que la que vi acá, porque están en serie. Le puedo poner 20 capacitores si quiero acá, agregar capacitores más. Y todos van a tener la cantidad de carga, ¿sí? No el potencial, pero sí la cantidad de carga que yo vi acá. Porque acá en este circuito, bajo este potencial, yo definí la cantidad de cargas que había. Bajo este potencial y bajo esta capacidad definí la cantidad de cargas. Y después, si yo hago un montón de capacitores en serie, uno al lado de otro, uno en serie a continuación del otro, todos van a tener la misma carga. O sea que la carga que yo defino acá, los 485, va a ser la carga que va a tener el 1, 2, 3, 4,85 por 10 a la menos 5, y el C4, 4,85 por 10 a la menos 5 coulomb. Ahora, el problema radica cuando pase a un paralelo. ¿Por qué? Porque de este circuito que yo tengo acá, ahora me tengo que ir a el circuito azul de acá arriba, a este. Y yo sé que este de abajo tiene Q igual a 4,85 por 10 a la menos 5. Pero el de arriba, yo sé que completo, todo esto junto, tenía 4,85 por 10 a la menos 5. Ahora, C12 o C3, ¿cuánto tienen? ¿Ambos tienen 4,85? No están en serie, C1, 2 y C3. Juan. Están en paralelo. De hecho, calculamos eso. Porque ambas placas de ambos lados, fíjate que están unidas por un mismo conductor. Es decir, veámoslo de otra manera, como para que interpretemos que es un conductor paralelo. Y me voy a venir acá, me voy a correr un poco para aislarme del circuito un ratito. Vamos a suponer que yo tengo un capacitor, lo voy a dibujar así, este tamaño, y tengo otra placa acá igual. ¿Sí? Tengo ese capacitor.
Esto va a tener una distribución de carga, le vamos a poner una carga por cuadradito. Una carga por cuadradito. Como para hacer bien listo. De este lado vamos a tener lo mismo. Menos, 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 menos y menos. ¿Sí? Bueno, si yo agarro toda esta gran área, la parto por la mitad. Permítanme que borre ahí. Entonces vamos a pintar hasta ahí y hasta ahí. O sea, hago dos capacitores ahora. Y entonces tomo un capacitor, tomo un pedazo de este y lo pongo, bueno, me quedó mal, no importa, ya lo corregimos. Y lo separo del otro. Ahí está. Pero, sí, a ver, yo me llevé parte de las cargas de este lado. Si yo esto igual lo tengo conectado en paralelo, fíjense algo. El tamaño de este capacitor es diferente a esto. Las placas son más grandes. ¿Sí? Este tiene placas más grandes, este son más chicas. O sea, la capacidad va a ser distinta. Yo me llevé las cargas. Entonces, evidentemente, las cargas que tengan dos capacitores en paralelo no van a ser iguales, porque yo me las llevé un pedazo para un lado. Si yo lo junto, lo que sí es seguro que la cantidad de carga total es igual a la suma de las dos. Porque yo ahora si junto tengo un solo capacitor con toda esa cantidad de cargas. Que sería lo mismo que si yo ahora uniese esto así. ¿Y para qué vas a unir en dos partes la placa y el capacitor? Y bueno, es lo mismo, porque es todo metálico, todo coincide. Entonces, ¿qué quiero Profe, explicar? tengo una pregunta. Sí, Entonces sumarían, no es que siempre corren lo mismo. en el caso de carga de capacitores en paralelo, evidentemente este 4,85 de cargas que tengo, ¿sí? Va a tener que repartirse entre la carga de arriba y parte de la carga de abajo. O sea, si yo acá tenía en la anterior, en este capacitor C123, este C123 que vimos acá, C123, que tiene 485, es decir, vamos a suponer, vamos a dibujar las cuatro carguitas. Cuando yo Entonces, quiera, que sería los 4,85, cuando yo quiera este C123 desarmarlo en dos capacitores, ese 485 que tengo acá, evidentemente va a tener que ser la suma de la carga en 1, 2 más la carga en 3. O sea que si yo son 4 las crucecitas que tengo que distribuir, bueno, meteré 3 en un lado y meteré una en otro para que me dé 4. O sea, la carga del 3 más la carga del 1, 2 me tiene que dar estos 485. Entonces, mientras yo tenga serie, yo sé que todas las cargas son iguales. Acá yo tengo 485. Cuando yo de este circuito tengo que saltar a dividir acá, bueno, voy a tener una cantidad de carga. Voy a tener una cantidad de carga. Voy a tener una Q1 y una Q1,2 y una Q3. ¿Y cómo la voy a calcular? Y bueno, evidentemente, B por C. B por C3, B por C1, 2. ¿Por qué? Porque la B es igual en ambos lados. Evidentemente yo ya debería poder calcular B.
¿Se entiende cómo manejar cargas series que son iguales y cómo cuando estoy ante un capacitor paralelo necesito dividir las cargas? ¿Y cómo es la proporción de división? Bueno, en función de su capacidad y su diferencia potencial. Como el B, al estar en paralelo, los dos están sometidos al mismo potencial, ¿sí? Este es el mismo potencial B en este caso. Bueno, la cantidad de carga va a estar relacionada a la capacidad que cada uno tenga. Ahora, lo que sí sé, que toda la cantidad de carga es la cantidad de carga que yo ya calculé antes. Bueno, entonces, ¿cómo lo vamos a resolver? Mi interés era explicar el concepto teórico de cómo distribuyo cargas y cómo distribuyo y cómo distribuir potenciales. Yo voy a ir calculando las cargas serie paralelo o voy a ir sacando cada uno de los capacitores serie paralelo y puedo ir calculando el potencial siempre con la misma fórmula. O sea, siempre me va a faltar uno de los dos. En realidad voy a tener dos datos para poder calcular el otro. Y así voy a ir sacando los potenciales entre cada uno de los extremos, es decir, necesito el potencial de 1, el potencial B2, que es este. Voy a necesitar el potencial B1 más B2, es decir, el potencial B3. Y obviamente voy a necesitar el potencial B4, que es igual al BD. Y así voy a ir sacando cada una de las cargas a posterior. Por eso me pide, primero calculo las cargas, después voy a poder calcular el potencial y ya la diferencia potencial me va a salir solo por cuestiones de cargas. Bueno, les voy a pedir un... Vamos a hacer este 14. Y se podría pensar también como que la diferencia de potencial... me lo estás mandando a mí solo, espera, Cristian. Y se podría pensar también como que la diferencia potencial que pasa por A se aplica al mismo tiempo para equivalente de 1, 2 y de 3. 1, 2 y de 3, porque si fuera serie, tiene que ser primero por CO. Claro, o sea, a ver, es como dijimos antes, el potencial entre, vamos acá, ya se me llenó de colores esto. El potencial B que yo escribí en rojo, acá, es el mismo potencial que recibe C12 y el mismo potencial que recibe C13. De hecho, si yo calculo este potencial, tranquilamente podría sacar el potencial BAD, que es igual al que estoy viendo. O sea, BAD es el potencial 3. De hecho, esto es igual a BAD, porque tenemos todo el mismo conductor. Y si yo sé el potencial en 3 BAD, podría saber el potencial BD, porque obviamente que lo puedo sacar por diferencia. Es decir, B sub AB es igual a B sub AD más B sub DB. Bueno, les propongo que lo vayan resolviendo, sobre todo para agarrar un poquito de agilidad en serie paralelo. Y vamos a ver el 14, y con este lo
Vamos a terminar la clase por hoy. Por favor, lean el enunciado, que este sí me interesa que lo vayamos trabajando porque vamos a aplicar los conceptos de antes. Bueno. Bien, yo tengo esto. ¿Qué es lo primero que me pide que calcule? Circuito serie. ¿Cómo calculo esa carga en el capacitor? Y esa diferencia de potencial en cada uno. A ver ahí lo que dice B igual a Q. Carga sobre 1 sobre C1. Es más fácil hablar que escribirlo, les digo. Más 1 sobre C2. ¿Esto me quisiste poner? Bien, a ver, ¿por qué esto? ¿Por qué esto? Bueno, a ver, por una cuestión que B es igual a Q sobre C en realidad. Pero, ¿de qué C estamos hablando? Bueno, como yo tengo una B que son los 600 y tengo una carga, la C sería la C equivalente. Es decir, un solo capacitor, ¿sí? Que esté puesto a estos 600 volts y un capacitor. Este capacitor va a ser el que me va a dar. El tema que este capacitor, no es C1 más C2, es un serie. Está bien lo que hiciste antes. Este capacitor equivalente, ¿cómo lo calcula? Bueno, yo tengo un capacitor en serie. ¿Cómo me doy cuenta que era un capacitor en serie? Ya lo dijimos antes. Porque las cargas de este lado van a ser iguales a las cargas de este lado y a las cargas de este lado y a las cargas de este lado. Medio tarde reaccionó. Y entonces, ¿cómo calculo un capacitor equivalente? Bueno, en realidad él lo hizo acá. O sea, el capacitor equivalente es el C equivalente en este caso, es 1 sobre C1 más 1 sobre C2. Entonces, cuando yo reemplazo, esta B es igual a carga sobre 1 sobre... espera, no. Q sobre C... no, me faltó un 1. Tiene que ir arriba, porque yo acá tengo que hacer Q sobre C sobre 1 sobre C1 más 1 sobre C2. Ojo con esto. Lo que deberíamos haber escrito es eso. No está bien lo que vos pusiste acá arriba. O sea, B es Q sobre el capacitor equivalente, ¿sí? O el capacitor total. Entonces, ¿cuánto es ese capacitor total? Bueno, es el valor que calculamos acá. Acá lo voy a copiar mejor porque no me gusta cómo quedó.
Bueno. Bien, continuemos. Bueno. A ver, volvamos al circuito que tenemos acá. Entonces, nosotros vamos a tener una carga que sí la podemos saber de esa forma, es decir, un capacitor equivalente, ¿sí? Entonces, la carga en C1 la sabemos. Q1 la sabemos. ¿Cuánto es? No, no la capacidad, la carga, ¿no? A ver, nosotros calculamos Q, que Q es igual a B, y de ahí te da el tuyo, a lo mejor está por el C equivalente. B es 600, C equivalente, vamos a ponerle número, Q es igual a 600, el capacitor equivalente es 1,2 micro. O sea que el Q me da 720 microcoulomb. Bien, entonces, ahora mi pregunta es, Q1, ¿la sé? Sí, claro, porque ya vimos que si yo tengo esta carga acá, como el circuito es serie, la carga que yo tenga para un capacitor equivalente va a ser la carga de cada uno de los componentes. O sea, Q1 va a ser igual a la carga Q y va a ser igual a la carga 2. Y van a ser los 720 microcoulomb. Ahora, yo puedo saber, porque ahí me pide la carga en cada capacitor. Perfecto, ya la saqué. Y ahora me pide la diferencia de potencial en cada capacitor. Esto es V1 y V2. V1 es esto. Y V2 es esto. ¿Y a qué es igual V1? ¿Qué hiciste para sacar que es 360, Juan? Claro, o sea, a ver, perfecto. V1, como siempre, la misma fórmula que estamos usando, que es casi una sola fórmula, es carga sobre B, perdón,
carga sobre C, en este caso, sobre C1. Y B2 va a ser carga sobre C2. Entonces, ya tenemos B1 y B2, o sea, el punto A está resuelto. Ahora vamos con el punto B. Fíjense que dice, los capacitores se desconectan de la línea y luego se vuelven a conectar con los terminales de igual signo juntos. Encontrar de nuevo la carga y la diferencia de potencial. Bien, ¿qué es lo que hace? Agarra los capacitores. Están los dos capacitores. Los saca y los conecta positivo con positivo. Recuerden acá, yo tenía los terminales positivos mirando los dos hacia la izquierda, o sea, yo tengo este tiene carga positiva y este tiene carga positiva. Ahora esos dos los va a conectar juntos. O sea, a través de un conductor, este que tenía la carga positiva, lo junta con este que tenía la carga positiva, sin fuente, y del otro lado junta los que tenían la carga negativa. Esto es lo que hace. Bueno, entonces ahora me pregunta. No tiene más la fuente. Nuevamente, cargar. ¿Cuánto es? La carga, es decir, este C1 y este C2. Entonces me pide la carga 1, la carga 2 y obviamente el potencial, que en este caso va a ser igual a los dos, porque están unidos de ambos lados con un conductor. O sea, de este lado tengo este conductor y de este lado tengo este conductor. Bueno, ¿cómo calculo ahora este tema? Veamos. Sabemos que C1 y C2 son valores, ¿no es cierto? O sea, son datos. O sea, C1 es dato, que vale 2 micro, y C2 vale 3 micro. ¿Cuánto vale B1? ¿O a qué es igual B1? B1, ¿a qué es igual? Y B2. Sí, sin la fórmula, porque guarda que no es, o sea, Q sobre C1, el problema es que ahora, si vos me decís Q sobre C1, perfecto, pero este Q ya no es el mismo que antes. ¿Por qué? Fíjate esto. Yo antes tenía, vamos al dibujito, tenía cuatro cargas, por decir de alguna manera, ¿no es cierto? O sea, yo tenía 720 microvolts. O sea, C1 tenía 720. C1 antes, inicial, tenía 720 microcoulomb. C2 inicial tenía 720 microcoulomb. Los dos tenían la misma cantidad de carga. Cuando yo los mezclo acá, yo no sé si los dos van a tener la misma cantidad de carga. O sea, sigue siendo la carga en C1 los 720 y en C2 los 720, si C2 es más grande que C1. ¿Qué tengo igual acá en este circuito nuevo? Esto. O sea, B1
es igual a B2. Y podría decir es igual a B final, a un potencial que yo tenga al final. Ahora, lo que sí sé que, volviendo acá, yo voy a tener una carga total que va a ser igual a la carga 1 más la carga 2. ¿O no? Esta era la carga 1, perdón, y esta es la carga 2. Ahora, que no sean iguales, es probable que sean distintas. Lo van a hacer distinto. ¿Por qué? Porque ya sabemos que la fórmula, lo vemos acá, o sea, ya sabemos que la fórmula que es Q igual a B por C, como C1 es distinto a C2 y B son iguales, evidentemente Q1 y Q2 van a ser diferentes. Ahora, yo podría decir entonces que Q1 final más Q2 final, que no sé cuánto, pero sí sé el Q total. Porque el Q total, ¿cuánto vale? Esto. Q total es, no, ojo, porque yo ahora estoy sumando, yo agarré un capacitor de 720 microcoulomb de carga, lo tengo ahí acumulado, lo tengo en mi mano, que es el C1, y saqué otro que tiene la misma cantidad de carga. Entonces, yo tengo, como hice antes en el dibujo, una placa que tiene 720 y le agrego ahora, la pego, porque con un conductor es como si yo uniese, otra placa de 720. Entonces ahora mi carga total es 1440 microcoulombs, que es la suma de estas dos. Esta es la carga total, la carga total final. Ahora, ¿cómo se divide? No lo sé. Pero sí sé que va a ser la suma de las dos. O sea que si una vale 1000, la otra valdrá 440. Y sé que la tensión es igual. Entonces ahí sí yo ya puedo resolver mi problema. Es decir, si ustedes se fijan en este, ahora entonces podría poner, si quieren, para 2, o sea, Q1 final es igual entonces a V por C1, Q2 final es igual a B por C2. Entonces, si yo reemplazo en el Q total es igual a B por C1 más B por C2. Bueno, y a partir de acá yo ya puedo estar trabajando algebraicamente para resolver lo que me pide, que es la carga final en cada capacitor, y la diferencia de potencial. Es decir, tengo esta ecuación y tengo, que es la de tu total, y tengo la de los potenciales. Estoy viendo si tengo otra para resolver, que ya está bien, las cargas finales
y tengo la de los potenciales iguales. Con eso yo ya puedo estar resolviendo tranquilamente mi ejercicio y definiendo cuánta carga va a tener cada uno de los dos en función y qué potencial voy a tener. Preguntas. Con esa última fórmula sacas Q y reemplazas, claro, exacto. La idea de esto entonces es que nos centremos en poder reconocer cuando las cargas se llevan, como en este caso, que eran iguales C1 y C2 y quedó el capacitor con esa carga. Entonces después como lo ponga me va a dar cargas. Porque fíjense una paradoja. ¿Qué pasaría si en vez de conectarlo, como los conectamos ahí, lo que yo hago es esto mismo, pero conectar los terminales esto con carga positiva y acá con carga positiva al negativo, o sea, uno de los dos capacitores lo pongo al revés. ¿Qué termina sucediendo con esto? Como la cantidad de cargas que hay en el 1, C1 y C2, como la cantidad de carga original que traía C1 es igual a la cantidad de carga original que traía C2, estas cargas se neutralizan y de este lado también se neutralizan. Ergo, esto me quedaría con carga nula. O sea, si yo los pongo opuestos a los capacitores, me quedan con carga nula. En este caso sí tienen carga porque obviamente hice coincidir, ¿sí?, que ambas cargas queden para el mismo lado. Pero acá, dos capacitores cargados en serie, si los pongo en contrafase conectados, evidentemente una placa me descarga la otra. Como la cantidad de cargas que ambos capacitores traían igual, al ponerlos al revés, me va a quedar en carga nula. Bueno, a ver. Dos cosas. Dos o tres cosas. Primero, la clase que viene ya vamos a terminar. A ver, quiero que me pregunten sobre problemas que hayan tenido con estos ejercicios. La idea de hoy no era enseñar, no era resolverlos, sino era tirarles concepto a ver cómo quedaba, a ver qué tal salía el tema. Ya está habilitado en el campus el próximo temas. Que se llama Corriente eléctrica, resistencia y fuerza electromotriz. Hay dos videos y un pedacito chiquitito del otro video. Les voy a pedir que los miren a todos porque de ahora hasta las vacaciones vamos a ir resolviendo todos esos ejercicios en donde se va a aplicar el concepto de serie paralelo, no solo para capacitores, sino para resistencias e inductancias. Resistencia en realidad. Que es algo muy, muy normal. Otra cosa que les voy a pedir, y a ver, acá es casi un favor a ustedes. Hoy la remé un montón. Es muy difícil dar clase así, respondiendo preguntas por chat y en un silencio absoluto. Honestamente, casi que uno llega a la desesperación. Todos tienen cámara. Para la clase que viene les voy a pedir que estén presentes la mayoría y que estemos con cámara y micrófono como para poder hacer algo un poquito más, más didáctico y más ida y vuelta, porque es dificilísimo si no concentrarse y poder enseñarle. Pásenle este mensaje al resto de los
de los alumnos y nos vemos el lunes que viene. Gracias a todos.